Dile, iglesia. Y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. aunque mis labios quieren callar, Mientras viva te alabaré. aunque el desierto me quiera secar, Mientras viva te alabaré. aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. y aunque venga la enfermedad, Mientras viva te alabaré. aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré. aunque el desierto me quiera secar, Mientras viva te alabaré. y aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. dígame, Dios me por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Un lamento, Dios me por danza, ya no hay tristeza. Auxilio, danzo, 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 en el proceso y grito, yo grito en medio de cada circunstancia. No moriré, no vueltas, 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 vueltas. No me regreso, ay, fiesta, 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 fiesta. En el desierto, la, 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 Amén, dáselo más fuerte porque es para el Rey. Porque todo el tiempo Dios es bueno y Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Te adoramos, Señor. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Gracias, Dios. Tú
misericordia es. Amén. Oh, oh, es el momento. Oh, oh, todo transformas. Oh, oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Oh, oh, es el momento. Todo transformas. Oh, oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Amén. Te alabo, te exalto, te adoro, Señor. Porque tú eres bueno. Vamos, que se escuche. Bueno es Dios. 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 Amén. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres bueno, siempre eres bueno. ¿Por qué no levantas tus manos? Sabes, Él es bueno, es perfecto, es eterno. Es el único digno de suprema alabanza. El único que es adorado y que va a ser adorado por los siglos de los siglos. Porque su nombre es poderoso y es sobre todo nombre en el cual solamente hay salvación. Nombre precioso, hermoso, poderoso, enaltecido hasta lo sumo. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Jesús. Te adoro. Un instrumento soy de exaltación, y yo nací para tu nombre levantar. Tú escuchas el cantar de la creación, mas hay una canción que yo te puedo dar. ¿Y quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tú, Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tú, Cristo. Dios infinito, eres eterno, mas escogiste habitar en mi interior. Sanaste mi dolor, tu gloria he visto. Con gratitud yo cantaré en adoración. ¿Y quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo
tú, Cristo. Nadie como tu nombre, que es perfecto y es digno. Nadie más recibe suprema adoración como tú. Tu nombre es digno, Señor. Tu nombre es digno. Bendito y hermoso. Mi cruz llevaste tú al morir, mi libertad compraste, mi vida tuya es, de tu bondad cantaré para siempre. Amén. Tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es. Mi vergüenza se fue, me asombra tu amor innegable. Tu gracia seguirá, de tu bondad cantaré para siempre. Tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es. Nombre que sobre todo nombre, exaltado a lo sumo, por el cual se dobla toda rodilla, Señor. Se ha exaltado en los cielos, trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es, se ha exaltado en los cielos, trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es, se ha exaltado en los cielos, trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es, se ha exaltado en los cielos, trae tu gloria a este lugar,
nombre sobre todo nombre. Vamos, la iglesia. Su nombre es exaltado y será exaltado por los siglos de los siglos. Sea exaltado en los cielos. Trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es. Sea exaltado en los cielos. Trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es. Sea exaltado en los cielos. Trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es. Sea exaltado en los cielos. Trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es. Sea exaltado en los cielos. Trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es. Sea exaltado en los cielos. Trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es. Sea exaltado en los cielos. Trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es. Sea exaltado en los cielos. Trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es. Sea exaltado en los cielos. Trae tu gloria a este lugar, digno de adoración. Nombre sobre todo es. Sobre todo nombre. Sobre todo nombre. El Entonces nombre de Jesús. volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Digno es el Cordero. Toma tu lugar. Sé bienvenido, sé bienvenida. Voltea a quien tienes ahí cerca. Dile bienvenido, hazle ojitos, regálale una sonrisa. Qué bueno es Dios que nos permite estar aquí juntos, estar aquí en armonía. Cuán bello y cuán agradable es, dice la palabra, el habitar los hermanos juntos en armonía. Ahorita cantábamos: digno es el Cordero, digno es de todo, y se me venía a la mente este pasaje, y gracias a Dios por este tiempo que nos deja tener. Sé bienvenido, sé bienvenida. Acompáñame a la Biblia, a Mateo capítulo 12. Para mí es un gusto, un privilegio poder estar por acá. Habíamos estado estudiando el Evangelio de Mateo. Hubo una pausa, 2 semanas, hubo una predicación distinta, temática, pero vamos a regresar a este estudio. Se culminó, el pastor nos hablaba acerca de Mateo 11, nos hablaba acerca de este capítulo, y vamos a continuar en esa sección. El día de hoy vamos a estar meditando en los versículos 1 al 14. Entonces vamos a leerlos de corrido, oramos y comenzamos. Mateo 12, versículo 1 al 14, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por ese tiempo, Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas.
Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús les dijo, ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a dar gracias. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias porque en tu amor y en tu gran misericordia tú nos hablas, Señor. Tú nos dejaste tu palabra y quieres que te conozcamos. Te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que puedas guiarnos, que puedas enseñarnos, que abras nuestro entendimiento y que podamos caminar hacia ti, Señor, y podamos comprender cada día más lo que tú deseas de nosotros. Este tiempo es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al final del capítulo 11 viene una de las promesas más grandes que podemos encontrar en los evangelios. El Señor Jesucristo les dice, vengan a mí los que están cargados, los que tienen tantas problemáticas, y yo les daré descanso, yo les haré descansar. Y dice el Señor, porque ligero es mi yugo, mi carga es fácil de llevar. Les dice así a las personas. Qué promesa tan bonita. Este pasaje que estamos leyendo está en unión con ese último pasaje de Mateo 11 que vimos. En primer lugar, unido en tiempo, porque fue inmediatamente de estas cosas pues que sucedió esto. Pero también está unido en la carga, porque en muchas ocasiones, cuando no entendemos correctamente lo que significa la palabra de Dios, puede ponerse una carga sobre nosotros. Puede formarse un yugo que, lejos de permitirnos tener libertad, nos puede de nuevo esclavizar con tantas y tantas cosas que mucha gente dice que tenemos que hacer para poder llegar a agradar a Dios. Entonces, en el tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos fueron un grupo de gente que tenía un buen objetivo. Esta gente quería guardar los preceptos de Dios. Nosotros en este tiempo vemos a los fariseos como feos. Los vemos así como difíciles, los vemos desde Mateo 23, que el Señor les dice sepulcros blanqueados, les habla de una manera muy severa, incluso llamándoles hijos de su padre el diablo. Imagínense. Entonces nosotros en este tiempo decimos, esos fariseos, ¿cómo eran? ¿No? Eran bien malos. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos eran muy bien vistos. Los fariseos eran un modelo. Eran aquellas personas que estudiaban la palabra, que decían cómo se tenía que vivir y la gente los tenía en alta estima. Pero los fariseos tuvieron un buen comienzo, pero fueron incluso más allá de lo que era correcto. Ahorita vamos a ir desdoblando cada una de estas ideas, pero fueron más allá de lo que Dios decía y comenzaron a caer en legalismo. Y se volvieron religiosos. Y es una dificultad que está posible para toda la iglesia en todos los tiempos. Tenemos una tendencia a buscar cosas que hacer
para calmar nuestra propia conciencia. Y eso se convirtió en una carga. El Señor Jesucristo en esos pasajes de Mateo 23 que les digo, les dice: ay de ustedes, fariseos hipócritas, porque recorren todo un gran camino para hacerse un discípulo, un prosélito, pero lo hacen doblemente merecedor del infierno que ustedes. Ah, su mecha. Y uno dice, órale, qué intenso, ¿no? O sea, ellos se preocupaban porque querían gente a su cargo, querían gente a quien enseñar, pero les enseñaban mal. Entonces, vamos ahí a Mateo, vamos a ir versículo a versículo. Mateo 12, versículo 1. Dice así: por ese tiempo, Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. El Señor entonces va caminando con sus discípulos. Qué interesante que tuvieron hambre. Uno pensaría y nos imaginamos al lado de una persona importante, y en el terreno actual, en el terreno moderno, pues a veces le ponemos gente importante a gente con dinero, a gente en la política, a gente en buenos puestos de trabajo, y generalmente esa gente tiene dinero y tiene posibilidad económica. Pero resulta que nuestro Señor no. Nuestro Señor dejó, nos dice Filipenses 2, dejó el lugar de esplendor que tenía en gloria, recibiendo adoración de ángeles en todo momento. Santo, santo, santo. Y los quiciales de las puertas se estremecen y todo es reverencia para Dios, para venir a ser desconocido y nacer en un pesebre. ¡Wow! Los primeros años del Señor Jesús, la gente no lo consideraba. Cuando inició su ministerio, incluso se sorprendían y decían: ¿cómo que está haciendo milagros? ¿Cómo que está jalando tanta gente? ¿Cómo que está siendo tan impresionante? ¿Qué no es su papá José y su mamá María? ¿Qué no conocemos a sus hermanos? Básicamente están diciendo: ¿no era nuestro vecino? ¿No tenía nada especial aparentemente? Isaías nos dice que el Señor lo puso como un siervo sufriente, aparentemente sin una cosa hermosa en el cuerpo para que lo deseáramos. ¡Wow! Y el Señor iba con sus discípulos y tenían hambre, no tenían que comer. Qué impresionante, ¿no? No estaba lleno de dineros, no estaba lleno de opulencia. El Señor caminó en humildad. Y en muchas ocasiones el Señor pone pruebas en nuestra vida para que aprendamos esa humildad. Y los discípulos tuvieron hambre. Y en ocasiones nosotros vamos a pasar por problemas y situaciones difíciles, porque estar con Dios no es sinónimo de estar libre de cualquier cosa. Estar con Dios más bien nos da un sentido y un propósito. Todo el mundo sufre, pero el cristiano sufre con sentido, sufre con propósito, porque Dios tiene un plan para cada situación que estamos pasando. Para cada momento el Señor sabe por qué. Tuvieron hambre y comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Y uno diría: oye, qué abusados, ¿no? Qué abusivos. Ese no era suyo, ¿por qué lo agarran? Acompáñame a Deuteronomio 23, versículo 25. Porque nuestro Dios, incluso en medio del hambre, no nos deja sin sustento. Incluso en medio de los problemas, no nos deja solos. Dios en su ley ya había previsto que podía darse la situación en la que una persona podría tener necesidad. Entonces, Deuteronomio 23, versículo 25, fíjate cómo dice: también cuando entres en el campo de un vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. Estaba permitido que hicieran eso, porque era una provisión para un extranjero. Imagínate, tú vas con hambre, todavía no llegas a tu destino. En aquellos años pues no había taxis, no había peceras, no había carros, pues era el transporte caminata. La mayoría de las ocasiones tocaba caminar. Un señor que conocí cuando hice mi servicio social en Lerma, acá en Estado de México, en el municipio de Lerma, me decía, era un señor de 80 años, me decía: cuando yo era joven nos teníamos que ir un día y medio caminando para Ciudad de México, cuando había que ir a hacer trámites o había que hacer alguna situación por allá.
Pues caminando, y calculábamos el tiempo y nos íbamos horas y horas caminando. Entonces imagínate, el Señor ya había dejado provisto esta ley. Deja que la persona que vaya caminando agarre, porque a lo mejor tiene hambre y es bueno. Hay que pensar en el bien de los demás. Entonces vamos otra vez a Mateo 12. Los discípulos no estaban haciendo nada incorrecto. Ellos estaban haciendo algo que estaba permitido de acuerdo a la ley. Pero fíjate, versículo 2. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Los fariseos entonces se molestan porque estaban haciendo eso, porque en realidad estas personas estaban enojadas con el Señor Jesús, porque como les gustaba ser vistos, les gustaba tener la atención, el Señor Jesucristo estaba quitándoles ese lugar. La gente ya no estaba yendo a los fariseos, la gente empezó a ir a Jesús. Entonces los fariseos estaban enojados y buscaban cualquier pretexto para echarle a la gente en contra, para hablar mal. Pero ellos llevaron la ley de Dios a un exceso que era incorrecto. Estaba mal. Ellos dijeron, en el día de descanso, de acuerdo a lo que nos dijo Dios, no debemos trabajar. Pero entonces pensaban, ¿pero qué es trabajar? ¿Qué es trabajo? E hicieron una lista de 39 cosas, 39 actividades que consideraban como trabajo, con subdivisiones múltiples. Entonces ya no estaban guardando la ley de Dios, estaban guardando sus propias ideas. Ellos hicieron una lista propia de lo que consideraban ellos hacer trabajo. Entonces decían, los discípulos arrancaron esa parte del plantío, están cosechando, están trabajando. Y desgranaron, o sea, obviamente pues se le quita la cascarita para que se pueda comer, están trillando. Entonces, eso es trabajo. Y uno se queda así de, ¿cómo? Interesante, ¿no? Porque ya no están violando la ley de Dios, porque ya leímos en Deuteronomio 23:25 que la ley permitía esto. Están violando la ley de los hombres. Y por eso te decía al principio, tenemos un riesgo de nosotros caer en este tipo de situaciones, porque nosotros como seres humanos podemos intentar definir lo que es correcto de acuerdo a nuestra propia idea. Y entonces podemos decir, está muy malo bailar es horrible, pero en nuestro corazón codiciamos, envidiamos, odiamos, guardamos rencor ante tanta gente. Y entonces uno se queda, hey, nosotros le cambiamos en muchas ocasiones y decimos lo que para nosotros es bueno. Y decimos, bueno, pues sí, a veces hablo mal, pero no he matado a nadie. Para nosotros mismos nos damos privilegios y rebajamos la ley para poner nuestras virtudes. Bueno, pero voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia. Yo cuando era jovencito, ya estoy siendo un poco mayor, énfasis añadido ahí de lágrimas cayendo. Me estoy dando cuenta de que ya estoy siendo mayor. Cuando era más jovencito yo decía, bueno, pues yo le cumplo a Dios, ya tengo mi palomita porque pues fui todo el domingo. Ya es bastante y mi tiempo es valioso. Entonces ya con eso ya cumplí, ¿no? Y era como una catafixia, como un intercambio, como que yo le decía, pues ya te estoy dando esto, Dios, el resto de la semana ya es mía. Ya yo puedo hacer lo que quiera porque pues ya estoy cumpliendo. Y a veces rebajamos el cristianismo a una lista de cosas que sí hacer y cosas que no hacer. Y en muchas ocasiones podemos cambiar lo que es la pureza de la ley de Dios por nuestras propias ideas. Ya cada quien le pondrá lo que considere. Pero eso estaban haciendo los fariseos y acusan a los discípulos. Acusan. Los fariseos no ocuparon ningún versículo de la Biblia. El Señor Jesucristo fácilmente les pudo haber mostrado Deuteronomio, la cita que acabamos de leer. Se las pudo haber explicado. Probablemente ellos ya la conocían. Pero el Señor decide rebajarse a su nivel
y les contesta en el mismo argumento que le estaban dando. El Señor entonces procede a mostrarles la correcta interpretación con estas verdades. La necesidad no tiene ley. Toda regla tiene consideraciones especiales y puede tener una excepción. Siempre es correcto mostrar misericordia. El día de reposo fue hecho para el hombre y no lo contrario. Y Jesús, el Hijo del Hombre, es Rey soberano sobre todo. Entonces vamos ahí al versículo 3. Jesús les dijo: ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Para los que apuntan y lo van a revisar, esta historia está en 1 Samuel 21. 1 Samuel 21, específicamente en el versículo 6. El sacerdote ve llegar a David. David estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces David estaba en una misión santa, porque el reinado ya había sido dicho por Dios que se le iba a quitar a Saúl y se le iba a entregar a David. Y entonces David llega apresurado, y pues si estás huyendo porque te quieren matar, pues yo creo que no te ibas a quedar a echar un taquito. Entonces David quería salvarse. Entonces vámonos, patas. Se va con su séquito y se va sin comer. Llega con el sacerdote y le dice: oye, mano, échame la mano, ando con un hambre que no me aguanto. Y entonces el sacerdote dice: bueno, pues lo único que tenemos son los panes de la proposición. Estos eran 12 panes que simbolizaban cada una de las tribus de Israel. Se cambiaban cada día de reposo, se cambiaban cada sábado para que estuvieran frescos. El pan solo se consumía por los sacerdotes. Era un alimento que estaba destinado para un propósito santo. Pero ante la necesidad y ante la situación que estaba pasando, el sacerdote decide tener misericordia. Y dice: oye, pues sí es cierto, el reinado va a ser de David. Viene aquí con hambre, pues ¿qué le doy? Pues nada más están los panes, toma los panes. Y se los da a él y a su compañía. Y comen esos panes. Y le dice el Señor Jesucristo a esos fariseos: ¿no han leído? Eso fue un golpe también a su ego. Porque los fariseos, si tenían algo, era que se preciaban, presumían que eran conocedores de la ley, que eran conocedores de la escritura. Entonces les estaba dando como una cachetada con guante blanco. Acuérdate, papito, ya lo leíste, ya lo conoces, pero no tenían la interpretación correcta. Fíjate, ¿cuántas veces podemos nosotros tener una interpretación incorrecta de lo que dice la palabra de Dios? Por eso necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos estarla masticando y comiendo para que podamos tener un entendimiento cada vez más claro, para que podamos conocer cómo es Dios, qué es lo que quiere para nosotros y de nosotros. En este ejemplo entonces vemos cómo David come esos panes que eran solo para los sacerdotes. Versículo 5. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Y entonces les dice: los sacerdotes en el día de reposo podían trabajar porque hay una ley superior que exigía el cumplimiento. Los sacerdotes tenían que llevar los sacrificios para Dios. Un pastor dice: eran como carniceros, porque tenían que hacer 4 o más sacrificios por día. Entonces imagínate, tenían que estar ahí partiendo animalitos, llevándolos. Era un trabajo y era cansado. Decían por ahí: si conoces un carnicero, pues pregúntale qué tan cansado es su trabajo. Entonces ellos en el día Shabbat, en el día de reposo, también trabajaban. Y entonces dice el Señor Jesucristo a los fariseos: ellos trabajan y no tienen culpa, porque hay una ley superior que les está permitiendo para que la gente pueda rendir culto a Dios y cumplir lo que se les mandó. Pero dice el Señor en el versículo 6: les digo, aquí hay uno que es superior al templo.
Qué gran declaración, porque en ese tiempo para los judíos el templo era lo superior, era lo supremo, era uno de los símbolos de su pueblo. Y el Señor Jesús les dice, aquí hay uno que es superior a este templo. Hay uno que está por arriba de este templo. Lo que ocurre en tal caso entonces, pues es que el Señor les explica lo que está pasando. Y no se queda ahí, sino que el Señor continúa dándole la lección a estos señores y les continúa explicando la escritura que ellos ya debían de conocer. Les cita Oseas 6:6. Ahí los que estudian anótenlo, Oseas 6:6. Porque les dice en el versículo 7, ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Y uno diría, hey, pero ¿por qué dice eso? Pues si Dios mismo lo ordenó, ¿por qué entonces dice esto? Entonces, ¿no debía de haber sacrificios? Sí, sí tenía que haber sacrificios, pero eso apuntaba a algo distinto. El sacrificio por el pecado te mostraba la gravedad de tu pecado. En muchas ocasiones no entendemos la gravedad del pecado y por eso continuamos haciendo cosas equivocadas y por eso no hacemos caso, porque no entendemos lo grave y lo difícil que es el pecado. Porque el pecado merece la paga de muerte. Sangre tiene que ser derramada para la remisión de los pecados. Y era una figura para que la gente entendiera, por mi maldad, un animalito que no hizo nada malo, tiene que morir. ¿Te das cuenta? Entonces, detrás de lo que el Señor ordenó, venía un propósito y un sentido. Pero los judíos en ese tiempo no comprendieron y se les hizo una costumbre y ya lo hacían nada más porque se tenía que hacer. Era así como que, bueno, pues cumplo. A veces nosotros también podemos ser así. Venimos a la iglesia, estamos un rato, nos vamos, pero ni siquiera leemos la palabra, no oramos, no buscamos a Dios. En muchas ocasiones nosotros podemos también hacer cosas solo por cumplir. Y nos justificamos como se justificaban en aquel tiempo. Ellos decían, somos hijos de Abraham. Ellos pensaban que por su linaje, por ser hijos de Abraham en la carne, ellos iban a tener la salvación. Pero no es así. A veces pensamos que por venir a la iglesia, por haber hecho una oración hace semanas, meses o hace años, vamos a estar bien delante de Dios. Y no necesariamente es así. Tenemos nosotros que cumplir la palabra, que cumplir lo que Dios nos ha dicho. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Se perdieron del propósito. Entonces, necesitamos pensar en la ley, porque surgen preguntas, ¿no? Bueno, entonces la ley, si no debo de comportarme de una manera o de otra, pues ¿qué tengo que hacer, no? ¿La ley sigue vigente o no sigue vigente? Hay muchas voces que se levantan por ahí. Mucha gente dice, estamos en el tiempo de la gracia, ya no hay ley, pero eso no es tan así. La ley la podemos dividir principalmente en tres: la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ley ceremonial ya fue cumplida, porque el Señor Jesucristo se entregó una sola vez y para siempre, nos dice Hebreos. Él entregó su vida perfecta. La figura que estaba ahí en los sacrificios, nos dice el autor de los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos nos dice, esa figura se cumple en Cristo, porque Él ofreció su vida en sacrificio una sola vez y para siempre, y entró al templo celestial, y entró para decirnos que ya tenemos acceso libre a su presencia. Ya esa ley, nosotros ya no la tenemos que cumplir. Todo lo ceremonial, todo lo del Antiguo Testamento en relación a las fiestas, los sacrificios, todo eso, nosotros no lo tenemos que cumplir porque ya está cumplido. La ley civil, la organización, ya tampoco la tenemos que cumplir, pero la ley moral sigue vigente. Sigue siendo malo matar, sigue siendo malo robar, sigue siendo malo todo eso que está ahí. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta ley? Acompáñame a Gálatas, capítulo 3. Porque por ahí
En el tiempo de los de Galacia, en el tiempo de la primera iglesia, se levantó un grupo de personas que decían que tenían que cumplir la ley de Moisés, que se tenían que circuncidar y que tenían que hacer todas las cosas que hacían los judíos, que tenían que hacerlo de esa manera porque así tenía que pasar. Y la NTV es bastante severa, es severa porque fíjense cómo se los dice, versículo 1. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Es decir, nosotros no llegamos a ser aceptados por Dios por nuestras obras, por lo que podamos hacer. Imagínate, para un Dios santo, todopoderoso, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas que hay, qué impresionante puede ser vernos ayunar. El Señor hizo estrellas que desconocemos. El Señor hizo una inmensidad de cosas que no alcanzamos a comprender. Eso no representa un asombro para Dios. Nosotros somos aceptados por Dios por creer, únicamente por la fe en el Señor Jesús, porque creemos en su sacrificio, porque creemos en lo que Él hizo. Y así es como tenemos la aceptación, no es de otra manera. Versículo 3, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Versículo 13, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Entonces, la ley tiene tres propósitos. Estos propósitos son, es un espejo que nos muestra lo que somos. En ese espejo nosotros nos vemos y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Ese espejo nos muestra cómo deberíamos de ser. Y la respuesta indicada debería de ser, no puedo cumplir eso, porque Dios exige perfección. Lo que Dios pide es perfección. Y entonces el propósito 1 de la ley era mostrarnos que nuestra capacidad no podemos cumplir. Por eso en Mateo 5, el inicio de las bienaventuranzas es, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza que habla en ese versículo nos traduce del griego la pobreza de una persona que no tiene nada. Nada. Es aquella persona que está desposeída de cualquier cosa, que no tiene dinero, no tiene casa, no tiene posesiones, que no tiene nada. El pobre espiritual es aquella persona que se da cuenta que en uno mismo no tenemos lo que se requiere para llegar a Dios, que en uno mismo no tenemos lo que se requiere para poder agradar a Dios. Esa es la pobreza espiritual. Qué curioso que es la primer bienaventuranza. Un autor dice por ahí, y un pastor lo menciona también, es como una escalera que va subiendo y cumples un paso para pasar al siguiente y cumples ese paso y llegas al siguiente. Entonces, en la pobreza espiritual es darte cuenta, yo no tengo lo necesario para cumplir esta ley. Dios te necesito. Dios te necesito, porque yo solo no puedo, porque la perfección no la he logrado. Ese debería de ser el resultado. 2, segundo propósito, nos guarda del mal. La ley de Dios
es un escudo que nos protege. Y si andamos en ella, vamos a estar protegidos. Es una cerca de bendición. Nos frena del pecado. Tener presente la ley de Dios nos ayuda a darnos cuenta cuando estamos haciendo algo mal. Nos frena de pecar. Y tercer propósito, nos revela lo que le agrada a Dios. Nos muestra lo que es agradable a Dios. Nos muestra su carácter. Nos muestra cómo es. La ley moral nos intenta explicar lo que es agradable a Dios. Entonces, nosotros no estamos llamados a cumplir toda la ley. Estamos llamados a creer en el Señor Jesucristo para que podamos ser aceptados delante de Dios. Pero, eso no significa que no debamos portarnos bien. Porque por ahí se levantó esa cuestión que les decía al principio, de la gente que dice, como no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la gracia, entonces pues vamos a hacer lo que sea, ¿no? En Romanos 3, incluso le dicen al apóstol Pablo, bueno, pues sí, entonces tú enseñas que la gente va a hacer males para que vengan bienes, porque el apóstol dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces la gente, bueno, pues si entonces yo quiero más gracia, pues entonces voy a pecar más para que sobreabunde más la gracia. No, no es así. El apóstol les tiene que decir de ninguna manera, no es así porque nosotros ya morimos. Romanos 6, nosotros ya morimos a esa vieja manera de vivir y ahora nosotros levantamos nuestra vida a algo nuevo en el bautismo. En el bautismo nosotros nos sumergimos en el agua representando la muerte junto con el Señor Jesús, dejar el pecado, dejar lo malo y somos levantados representando la resurrección como la del Señor Jesucristo a una nueva vida, la cual se espera de nosotros. Santiago nos habla y nos dice, así como la fe, así como un cuerpo sin espíritu es muerto, así la fe sin obras está muerta. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así dice el apóstol, porque necesitamos comportarnos como cristianos y es un fruto. Dice otro pastor, el fruto es el resultado natural de un árbol saludable. Si un árbol está saludable, no va a hacer otra cosa más que dar fruto, únicamente. Si no está saludable, no va a dar fruto. E incluso estas buenas obras es parte del plan de Dios. Acompáñame a Efesios 2:10. Paul Washer, un predicador americano que tiene un ministerio que se llama Heart Cry, dice que para él esta carta a los Efesios es la más compleja, que esta es la más complicada de estudiar y de entender. Pero fíjese cómo nos lo expresa el apóstol Pablo. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La versión Reina Valera dice, para que andemos o para que anduviéramos en buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviéramos en ellas, o anduviésemos en ellas, para ser más preciso en las palabras específicas. Entonces, en ese sentido, las buenas obras no son hechas para agradar más a Dios o para ganarnos su favor, como diciendo, hey Dios, fíjate que yo sí soy bueno, yo sí hago esto, yo sí voy a la iglesia, yo sí hago esto, aquello, échame un ojito, ¿no? Yo creo que ya te gané, así como les platiqué en mi más juventud, porque sigo un poco joven. Yo pensaba, no, pues ya cumplí, ya fui a la iglesia. No. Más bien, las buenas obras son un resultado de un corazón agradecido, que entiende el sacrificio del Señor Jesús, que entiende que Dios entregó a su propio Hijo para morir en una cruz, sufrió por nosotros, sufrió en un aspecto físico, sufrió en un aspecto psicológico. Cuando tú estudias en el monte, un día antes de la crucifixión, el Señor sube y dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible, porque el Señor ya conocía lo que iba a pasar. Ya sabía que le iban a escupir, ya sabía que le iban a colocar una corona de espinas, que lo iban a azotar y que lo iban a clavar.
Imagínate cómo estarías tú si supieras que el día de mañana te matan. Y que supieras cómo. Y que supieras que no hay salida. Imagínate, yo estaría muy nervioso. Harías lo que sea, no sé, le llamas a quien puedes, visitas a quien puedes, e intentas esconderte, no sé. Pero el Señor sabía lo que iba a pasar. Pero ¿sabes qué hizo? El Señor dijo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Padre. Y aceptó el destino. Y aceptó que así tenía que suceder. Y entregó su vida voluntariamente. Ese es amor. Ese es amor, dice Romanos 5. El apóstol Pablo nos explica, con problemas una persona daría su vida por una persona que es buena. Con muchas dificultades alguien diría así, pero Dios entregó la vida de Cristo en el momento en el que tú y yo éramos incapaces de darle algo. Tratamos bien a la gente que nos va a dar algo de retorno. No somos mensos, dirían por ahí, ¿no? A la gente que sabemos que nos va a beneficiar, claro, adelante, caminante. Pero a la gente que sabemos que no nos va a dar nada, muchas veces tampoco les damos nada. Cuando en realidad deberíamos de comportarnos con todo, siempre lo que nos den, dárselos. Y andar en buenas obras en agradecimiento de este gran amor que Dios tiene para con nosotros. Por eso venimos a la iglesia, por eso estamos aquí, por eso nos desvivimos, por eso vamos, venimos con esfuerzo. Hay gente que viene de lejos, hay gente que deja otros aspectos de su vida para poder estar acá. Hay gente que, porque entiende que hay un propósito y entiende el valor de la vida del Señor Jesucristo. Si el Señor ya lo entregó todo, ¿qué más podríamos dar nosotros? Imagínate. Por eso es un privilegio el poder servir. Es un privilegio el poder venir acá. Porque es una respuesta necesaria. Y entonces necesitamos tener un equilibrio. Ni tenemos que irnos al lado del antinomianismo, de la gente que dice, pues ya no estamos en la ley, vamos a vivir en la pura gracia, podemos hacer lo que sea. No, porque eso es una herejía y está mal. Pero tampoco nos tenemos que ir al extremo del legalismo, de decir, bueno, entonces tenemos que cumplir todas estas reglas. Gracias a Dios aquí no, porque si no me hubieran hecho venir de corbata y de traje y no hubiera estado cómodo porque siento calor. Gracias a Dios que no. Entonces, imagínate, ¿no? Y tienes que venir así, tienes que estar así, así. Legalismo. No, necesitamos un equilibrio. Sí necesitamos cumplir la ley de Dios, pero necesitamos también tener libertad y no cargar de más. Y no caer en el aspecto que cayeron los fariseos, de cambiar la ley de Dios por leyes humanas. Debemos tener cuidado entonces de tener y buscar la correcta interpretación de los pasajes. Y lo único que nos va a llevar a eso es el estudio de la palabra, nada más. Estar estudiando la palabra, leyéndola, alimentándonos de esta palabra. El resumen de la ley. Acompáñame a Marcos 12, 28. Me dijeron que era tiempo libre. Entonces, le decía a la hermana Lupita, pues el apóstol Pablo predicaba hasta la madrugada. Entonces nos seguimos. Si alguien se desmaya y se golpea, oramos por él. No se preocupen. Mateo 12, 28. Este capítulo, si puedes, anótenlo, estudienlo todo el capítulo. Marcos 12. El Señor Jesucristo responde de una manera impresionante a todas las interrogantes que le da la gente, que se las preguntaban únicamente para probarlo, para hacerlo ver mal, pero el Señor le responde de una manera magistral, les da una bofetada con guante blanco. No tienen más que hacer. Le preguntan del pago de impuestos, le preguntan de la resurrección, y el Señor responde tan bien que uno de los que estaban ahí se sorprende. Estamos en Marcos 12, versículo 28. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó,
de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Entonces, este maestro de la ley no se nos dice quién es, pero era una persona importante. Ahorita al final te vas a dar cuenta de por qué. Pero era una persona importante que tenía mucho entendimiento y conocimiento. Y como se dio cuenta de que el Señor Jesús había respondido bien, pues le quiso hacer una pregunta, de la cual ya sabía la respuesta. Platicaba con un amigo en semanas pasadas y me decía que hay gente así. Hay gente que ya sabe la respuesta, pero te prueba para ver si sabes. O sea, es así como que a ver si en verdad sabe del tema, pues le voy a preguntar algo que a fuerza me tiene que responder bien. Si no me responde bien, pues entonces no sabe nada. Así era la intención de este señor. Entonces Jesús contestó, versículo 29. El mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, el Shema de Israel. 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Eso le responde. Fíjate el maestro de la ley, versículo 32. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Agustín de Hipona lo dijo de esta manera: ama y haz lo que quieras. Sencillo, resumido, ama y haz lo que quieras. Por eso es tan importante, dice aquí, porque si yo amo a Dios, no voy a hacer nada en contra de Dios. Yo lo voy a tener en alta estima. José, con la esposa de Potifar, en el momento en el que se le presentó la oportunidad de adulterar con ella, la persona fue con él, se le ofreció, por decirlo de alguna manera vulgar o coloquial, pero José dijo: no, porque mi Señor me puso sobre todas sus cosas y lo único que me dijo que no podía disponer eres tú. Y luego le dice: y yo no podría cometer este gran pecado en contra de Dios. Yo cuando lo leí eso me sorprendí muchísimo, porque uno pensaría, bueno, pues está hablando de su patrón, ¿no? Pero lo que tenía en primera instancia José era el entendimiento de que Dios es el que le permitió eso. Dios es el que está observándonos en todo momento. A veces se nos olvida y cometemos burradas y hacemos cosas equivocadas, pero el Señor está siempre atento a nuestra vida, a nosotros. Y entonces José dice: ¿cómo podría cometer este gran pecado en contra de Dios? No es posible, porque José tenía el entendimiento correcto y sabía a quién servía. Entonces, si amo a mi prójimo, pues jamás le voy a causar daño. Si amas a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, a tu abuelita, amas a lo mejor a tu pareja, amas a tu hijo, a tu hija, ¿le harías un mal? En otro pasaje el Señor Jesucristo les dice: si un padre, su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? Si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Dice: pues si ustedes, siendo malos, les dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre nos va a dar las cosas que le pidamos? Y nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Por eso este es el resumen de la ley: amar. Amar, y el amor es el camino más excelente. Primera de Corintios 13. El apóstol Pablo le dice: les voy a mostrar un camino más excelente, porque el amor es el cumplimiento de todo. Y si amáramos como Dios nos ama, no, esta cosa sería bárbara, sería otra cosa. Viviríamos totalmente distinto. Pero nuestra carnalidad y nuestra humanidad nos estorba para esto. Y los versículos que siguen a mí me impactan, porque fíjate, versículo 34, al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Lo platicábamos en el discipulado hace unas semanas y les decía: esto a mí me da miedo porque tenía entendimiento. Este maestro de la ley religiosa sabía mucho,
Pero la respuesta del Señor Jesús fue: no estás lejos del reino de Dios. Si no estaba lejos, no estaba adentro. Imagínate, si no estaba lejos, significa que no había llegado. El entendimiento, conocer cosas de la palabra, conocer cosas de Dios, no nos va a asegurar que vamos a estar cerca de Dios o que vamos a estar en el reino. Qué impresionante, ¿no? El mismo apóstol Pablo escribe y dice: de esta manera corro, de tal manera que logre ganar el premio. No vaya a ser que siendo yo, habiendo sido heraldo para otros, acabe yo mismo descalificado. O sea, el apóstol Pablo dice: en una de esas me descalifican y me voy para el infierno. Decía: mejor corro, dice, castigo mi cuerpo, me disciplino para cumplir lo correcto y vivir bien y llegar con Dios. Qué impresionante, ¿no? Entonces, el final del versículo: y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Por eso se puede inferir que el personaje de este maestro de la ley era muy importante, porque después de que le contestó y el otro se quedó callado, pues todo fue así como que: ah, caray, pues sí sabe, ¿no? Ya no le preguntes nada. Sí sabe, nos va a dejar en vergüenza. Así quedó, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros saber que nosotros estamos llamados a tener buenas obras, a vivir de una manera buena delante de Dios, no para ganarnos su favor, sino porque es una evidencia de una vida transformada, es una evidencia de un cristiano verdadero, es un agradecimiento y es un fruto por el amor de Dios. Ese es el objetivo. Vamos otra vez allá a Mateo 12. Los fariseos, a pesar de que el Señor les abrió de manera clara estos pasajes, a pesar de que el Señor les explicó lo que estaba pasando, no entendieron. Versículo 8: pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. El Señor les muestra, y a pesar de eso, versículo 9: luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí, para poder levantar cargos en su contra. Otras versiones colocan ahí una mano seca. La palabra del griego que se traduce acá hace referencia probablemente a todo el brazo. Y seco podría significar que no podía moverla. Probablemente estaba fija, no respondían los nervios o una problemática muscular, no se sabe. Otros dicen que probablemente, como dice mano, pues literalmente se refería solo a la mano y que no la podía mover y que probablemente la escondía para que la gente no se diera cuenta. Sea como sea, esta es la escena en la que estamos. Los fariseos le preguntaron al Señor Jesús. Los fariseos que lo estaban acusando de profanar el día de reposo, estaban profanando de la peor manera el día de reposo. Los que estaban acusando eran los que estaban haciendo lo malo, lo equivocado, y tientan al Señor. E incluso llegaron a decir que sanar era trabajar. Lo consideraban un trabajo. Estaban viendo cómo no les importaba, ellos querían hacerle daño al Señor Jesús. Versículo 11: él les respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. O sea, que el Señor ya utiliza incluso la lógica. Si tienes una posesión que tiene valor y estás a punto de perderla y tienes la posibilidad de hacer algo, ¿acaso no lo harías? ¿Cuál es la respuesta obvia? Pues sí. Pues sí, si se me cae mi ovejita, hay por ahí un video, no sé si ya lo han visto, que se cae la ovejita y cae en una zanja, la sacan, vuelve a correr y se vuelve a caer en la misma zanja. Si pasa eso, ¿no acaso seríamos, pues si es mi oveja, a lo mejor la voy a vender en la siguiente semana para un banquete que va a dar a alguien, no sé, o la voy a preparar yo mismo, pues la saco, ¿no? Tiene un costo, tiene un valor. Y entonces el Señor les dice, versículo 12, ¿cuánto más valiosa es una persona que una oveja?
Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Porque estamos llamados a hacer el bien, a ayudar cuando te sea posible. Obviamente, ¿no? Pues si no puedes, pues tampoco va a pasar nada, pero si te es posible, pues es bueno ayudar, incluso es necesario. Es permitido, dice acá. Versículo 13. Después le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada igual que la otra. Qué impresionante, qué impresionante. Imagínate esa escena. O sea, tú ya conoces a la persona, entró a una sinagoga. La sinagoga es como acá en la iglesia. Ya los que venimos constantemente ya nos ubicamos, ¿no? Ya nos empezamos a conocer. Dicen luego los pastores que han predicado, ¿no? Ya muchos ya hasta tienen su lugar comprado. Ya sabes dónde se sienta cada uno, ¿no? Ya nos conocemos. Entonces tú ya ves a esa persona de la mano seca. Ya sabías que tenía la mano seca, que no la podía mover. Y de repente vemos una sanidad así. Qué impresionante. Imagínate que viéramos nosotros un paralítico que se levanta, que tú sabes que sí era paralítico. Yo me sorprendería bastante, ¿no? O sea, un milagro. Pero ni siquiera ese milagro cambió a los fariseos. Pero también es importante enfatizar un hecho aquí. La obediencia de este hombre. La obediencia. Porque el Señor no nos dice que se acercó y él tocó su mano y se la extendió. Lo que nos dice la palabra es que el Señor le dijo, tú extiende la mano. Y el hombre, contra toda predisposición, contra toda idea lógica, el hombre obedeció y la extendió. Qué importante es que obedezcamos lo que Dios nos manda. Porque en esa obediencia va a venir la bendición. Porque en esa obediencia el Señor nos va a dar aquello que esperamos. Necesitamos actuar con fe. Este hombre tuvo fe, incluso en medio de la dificultad, incluso en medio de tantas problemáticas, como aquella mujer del flujo de sangre, que ya había ido con todos los médicos posibles, se había quedado sin dinero, ya no tenía opciones, pero la mujer escuchó de Jesús y fue tras él, y arrastras en medio de la multitud. Imagínate, un señor que está levantándose y que dicen que está sanando a todos, y tú tienes una problemática física o un familiar enfermo, pues vamos. Y si está pasando por tu colonia, pues vamos más rápido. Entonces la gente se agolpaba para estar con Jesús. La gente apretujaba al Señor Jesús. Pero esta mujer se abrió paso, se arrastró y tocó. Dice, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería sana. Y tocó ese borde. Y el Señor Jesucristo preguntó, ¿quién me tocó? Y los discípulos le responden y le dicen, Señor, la multitud te está apretando. Y tú nos preguntas que quién te tocó. O sea, los discípulos respondiendo en su humanidad, Señor, pues hay un chorro de gente, pues pudo ser cualquiera. Pero el Señor dice, poder salió de mí. Este es uno de los pasajes que a mí más me sorprenden y todavía no lo acabo de entender. No entiendo la mecánica, no entiendo cómo pasa, pero si tú te acercas a Dios con fe genuina y verdadera, poder sale de Dios. ¡Qué bendición! Poder sale de Dios. Y fue sana en el momento. Y Dios reconoce esa fe. ¡Guau! A mí me impresiona. Porque este hombre extendió la mano, hizo lo que le dijo el Señor. Muchas veces Dios nos dice cosas tan fáciles, mis hermanos, y nosotros no entendemos. Tan fácil, no robes, no mientas, no mates, perdona. Mucha gente prefiere las mandas de irse de rodillas a Chalma, prefiere las mandas de irse caminando 10,000 kilómetros de un lugar a otro, porque eso es más fácil, porque eso no te llama a cambiar nada. Pero el problema es que necesitamos cambiar y darle cancelación o quitar, eliminar el ego que hay en nosotros. Y eso implica trabajo y nos da flojera y no queremos.
pero necesitamos darnos cuenta, obedecer a Dios y tener fe. Versículo 14. Los fariseos, sin embargo, fíjate qué pasó. Los fariseos convocaron una reunión para tramar cómo matar a Jesús. O sea, estos señores no entendieron. Les entró por un oído y les salió por el otro. No les amaneció. Dijeron, uy, no lo podemos matar. Uno, no lo podían matar, pues por los que estaban ahí. La gente estaba del lado de Jesús. Si te están sanando a tu familiar, pues obviamente vas a quererlo. Otro, el gobierno romano. Los judíos estaban bajo el poder del imperio. Ellos no decían lo que se tenía que hacer. Era el imperio romano el que ordenaba y el que dictaba. Entonces estaban así, hoy no lo podemos matar. El gobierno no nos deja y ahora ya la gente ya lo quiere. Y tramaron todo un plan que se va a ir viendo en el resto del evangelio de cómo llegar a matar al Señor Jesús. Wow, ¿no? El Señor Jesús es un personaje tan trascendente que nos llama a tomar una decisión. O estamos con Él o estamos en su contra. ¿De qué lado estaremos, no? Cierra tus ojos un momento. Piensa en tu situación personal. Piensa en cómo estás. Si tu vida es a lo mejor legalista o no. O si estás siendo demasiado libertino y estás queriendo vivir a como sea o como se te ocurra. Y pídele a Dios que te dé el correcto equilibrio, que te enseñe y te muestre el valor de su sacrificio y que podamos ser hombres y mujeres que vivamos de acuerdo a su palabra, que podamos comprender y ser hombres y mujeres que obedezcamos su ley, que obedezcamos su palabra y nos movamos en fe. A pesar de los problemas en los que estés, moverte en fe. Y Dios te dice, bueno, pues esfuérzate, no tienes trabajo, pero búscalo porque lo vas a encontrar. Ten fe y muévete y búscalo porque lo vas a encontrar. O hay alguna enfermedad, el Señor nos pasa por pruebas, pero confía que Él tiene todo en su poder. O a lo mejor estás bien y estás sin ninguna problemática, dale gracias a Dios. Dale gracias porque a veces cuando nosotros estamos bien, hay otra gente que está muy mal y que la está pasando mal. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque tú nos diste tu palabra y nos llamas a ti. Gracias, Señor, porque tú nos muestras en tu palabra y en tu ley tu carácter, lo que te agrada. Ayúdanos, Señor, porque nosotros solos no podemos. En nosotros no hay nada bueno, solamente es en ti, Señor. Espíritu Santo, desciende entre nosotros. Haz tu obra en esta iglesia. Transforma los corazones. Renuévanos, Señor. Danos la fuerza, el denuedo para poder vivir y poder cumplir lo que tú quieres de nosotros, Señor. Tú has iniciado una buena obra y yo confío y creo que tú continúas haciéndolo y la terminarás, Señor. Danos fe y guíanos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. No cabe duda que hermosa es la palabra del Señor. Y así como estamos, hermanos, en lo que yo les leo, un versículo de la Biblia, vayan preparando sus diezmos y ofrendas, por favor.